titulado Las emociones de la adolescencia, autoconocimiento y regulación para evitar los conflictos. Mi tutor del instituto ha sido José Pedro Díez Santos y mi cotutora de la universidad, María del Carmen Repola Hernández. En primer lugar, voy a hablar del inicio del trabajo, aunque no voy a presentar todo el trabajo ya que es muy extenso, me voy a centrar solo en la parte de la inteligencia emocional. La justificación del trabajo viene a ser mi propósito fundamental de trabajo, que es demostrar que la inteligencia emocional sirve como teoría para la resolución de conflictos en el ámbito del instituto, en este caso. Mi propósito también es haceros llegar las diferentes técnicas de regulación emocional. El marco teórico lo dividí en dos partes: el desarrollo psicológico de la adolescencia, que voy a explicar muy brevemente, y la inteligencia emocional, y definir unos objetivos. En el desarrollo voy a hablar del servicio de mediación en el instituto como espacio de resolución de conflictos, y estudié dos protocolos de mediación de dos institutos diferentes, el Juan de la Encina y el Ramiro II. Y por último voy a analizar el plan de formación para profesores mediadores del Instituto Juan de la Encina, que asistí a él, y las propuestas desde la inteligencia emocional. Y por último voy a decir las conclusiones del trabajo. En el desarrollo psicológico de la adolescencia me centré sobre todo en la parte teórica. Me centré en las opiniones de muchos autores y sobre todo en cuestiones teóricas. Pero sí que es verdad que quiero definir los conceptos de autoconcepto y autoestima y las diferencias entre sentimientos y emociones. Un sentimiento es... bueno, primero voy a explicar las emociones, porque los sentimientos son emociones. Las emociones es algo que nos viene innato, que no nos viene dado. Por ejemplo, si un bebé llora sabemos que es porque quiere algo, o si alguien ríe sabemos que es porque está contento. En cambio, los sentimientos implican nuestros propios pensamientos. Es algo que nosotros aportamos a la emoción. Decir también que los pensamientos son más duraderos que las emociones, pero que las emociones son mucho más intensas. El autoconcepto y la autoestima son conceptos que están muy relacionados con la inteligencia emocional. El autoconcepto viene a ser la opinión que tenemos nosotros mismos, y la autoestima es la valoración y todo tipo de sentimientos, pensamientos y todo que tenemos sobre nosotros, y es una valoración que no tiene que depender de la opinión del resto de las personas, sino que es algo nuestro. Los tipos de relaciones: definir las relaciones familiares entre iguales y las relaciones de pareja y sexuales, y el pensamiento, que es la llegada del pensamiento formal, que es una característica fundamental de la adolescencia. Como cambios, definir los cambios cognitivos, los de sensacionales, los psicológicos y los físicos. Ya en el marco teórico y en la inteligencia emocional definí este índice, que es la inteligencia emocional de diferencia de capacidades, ya que en ella influyen un conjunto de 4 partes del cerebro que deben funcionar de manera organizada y a la vez. En la amígdala derecha es la parte que se encarga de la autoconciencia emocional, que es la capacidad que tenemos nosotros mismos de regular nuestras emociones y de entender las demás. En esta parte del trabajo definí la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pero las que nos interesan son la intrapersonal y la interpersonal, porque son las que afectan a la inteligencia emocional. La inteligencia intrapersonal, es la capacidad que tenemos nosotros mismos de conocer nuestras propias emociones y interpretarlas. Y la inteligencia interpersonal es la capacidad que tenemos para reconocer esas emociones en el otro y saber interpretarlas. La regulación emocional es un proceso también muy importante en la inteligencia emocional, ya que necesitamos regular nuestras propias emociones para llegar a entenderlas también. En ella, pero al principio surge un pensamiento, en el pensamiento surge una emoción, de la emoción surge una acción y de la acción un resultado. Es muy importante que definamos la Universidad de León. El titular, La hegemonía de la derecha en la opinión pública, trata de expresar cómo el marco político actual a nivel nacional en España sí que se adapta a los preceptos de la derecha política, es decir, a la hegemonía, que es un término que explicaré posteriormente. Bien, pues en forma de introducción,
El primer punto que voy a tratar son los objetivos que nos planteamos a la hora de hacer el trabajo, las hipótesis que queríamos demostrar. Posteriormente trataré algunos conceptos teóricos de forma breve, pero que sí que son necesarios para facilitar la comprensión de todos vosotros a lo largo del desarrollo de la presentación. Estos conceptos serán el eje izquierda-derecha y por qué es importante, el concepto de la hegemonía, que es el que aparece en el titular, neoliberalismo y su relación con la globalización, y socialdemocracia. Bien, en el propio desarrollo de trabajo más empírico y práctico tenemos un análisis descriptivo de tanto Podemos como la extrema izquierda, y el trabajo empírico, que consistiría primero en una descripción del método utilizado y de las formas por las cuales hemos extraído los datos, y más tarde un análisis de esos resultados a través de gráficas que he confeccionado. Esta sería una foto de los principales dirigentes de Podemos. Y también me gustaría hablar de una de las tácticas de Podemos, que desde su formación ha sido intentar situarse en el centro del eje, lo que ellos llaman centralismo democrático o centralizar el centralismo en el tablero electoral, etcétera, etcétera. En octubre del 2014, un 39,2% de los españoles señalaban a la formación morada como extrema izquierda. Y vemos que según ha pasado el tiempo, más parte de la población española ha situado a Podemos como parte de esa etiqueta, por lo cual ha fracasado de lleno su estrategia comunicativa, su estrategia electoral de intentar situarse en el centro político. Y a día de hoy supera incluso el 50% de la población que cree que es de extrema izquierda. Sin embargo, aquí he situado una gráfica bastante importante, que es de cómo se consideran a sí mismos los votantes de estos tres partidos, que serían pues, los tres partidos, por así decirlo, de extrema izquierda tradicionales de nuestra democracia. En el último puesto encontramos al PCE, que vemos claramente que se situaba a la izquierda del eje. También es cierto que al tener menos votos de aquellas, pues hay una masa menor que respecto a Izquierda Unida o a Podemos. También lo podemos observar como Izquierda Unida sí que está desplazado bastante más hacia la izquierda del eje, mientras que Podemos destacan sus votantes por autodefinirse como parte del centro del eje en torno al centro y al centro izquierda. Bien, pues después de este análisis descriptivo un poco de Podemos, sí que pasaríamos al trabajo empírico. Bueno, aquí tenemos una tabla en la que se resumen algunas de las medidas, no todas, de la investigación. Por ejemplo, dentro de las medidas económicas, pues vemos como el PSOE, Podemos y Unidad Popular pues presentan subir el salario mínimo interprofesional, y el PP y Ciudadanos pues coinciden en no presentar ninguna subida del mismo. O, por ejemplo, dentro de las medidas institucionales, aquí bueno, he señalado sobre todo la ley electoral, vemos como la medida del PSOE y Ciudadanos se parece bastante, pues propone sistemas de listas proporcionales desbloqueadas, que sería un sistema mediante el cual cada ciudadano tendría 2 votos, uno para elegir al representante del partido y otro para el partido. Y sería un poco siguiendo el modelo alemán. Y por otra parte, Podemos y Unidad Popular pues presentan sistemas también parecidos. Y bueno, en cuanto a los resultados de la investigación teórica, bueno, por una parte Podemos se ha considerado que bueno, tiene medidas novedosas en cuanto se aparecen estas medidas en los programas políticos del resto de partidos. Así vemos pues que dentro de las medidas económicas, la creación de una agencia fiscal internacional sería el único partido que la propone. Dentro de las medidas sociales, propone que una parte destinada a la ayuda oficial al desarrollo, que sería para países en vías de desarrollo, vaya destinada a equidad de género. También es novedoso, pues no aparece en ningún otro programa. Y dentro del estado del bienestar, propone una red educativa gratuita de 0 a 6 años.
que también sería novedosa. Y por último, dentro de las medidas institucionales, pues el sistema de lista civil, que traen consigo algunas nuevas formas de hacer política. Por tanto, de esta manera, al principio habíamos visto una hipótesis inicial en la que se decía que seguramente hubiera más medidas novedosas en este segundo bloque, pero finalmente hemos visto que esto no es así y que en realidad hay incluso más medidas nuevas en el otro apartado. Entonces queda un poco rebatido esa hipótesis. Y también, por otra parte, hay que señalar eso, que serían únicamente novedosos en el contexto de estas elecciones y de estos partidos en particular, porque bueno, eso es de lo que ha tratado la investigación y no nos hemos centrado en otras elecciones ni en otros países y nada. Entonces serían cambios, pero no serían cambios realmente muy grandes, bueno, al menos no lo sabemos, sino que bueno, son unas modificaciones en el panorama actual bastante interesantes. Y eso. He contado con la ayuda de Pedro Díez y de Delia del Rincón como tutores. Las razones que me han llevado a la elección de este tema han sido mis intereses personales y también una actividad de voluntariado que realicé durante el año pasado. Bueno, estos son los apartados que vamos a tratar durante la exposición y comenzamos con los objetivos. El primer objetivo sería conocer los orígenes y la evolución de la pobreza, debido que es esencial para poder luchar contra ella. También haremos una descripción de la situación actual en España, centrándonos aún más en la situación de los niños. Repasaremos las distintas propuestas de las distintas organizaciones y también me interesaba mucho conocer las opiniones de las personas que trabajan día a día para mejorar las condiciones de estas personas y valorar si se trata de un problema únicamente económico o si también afecta a otros ámbitos. Comenzamos con historias. He querido hacer una revisión histórica de las distintas sociedades y épocas para describir cómo vivían las personas marginadas de la sociedad y cómo éstas reaccionaban ante ellas, el desempleo juvenil. A esto se llegaría mediante la reducción de abandonos escolares prematuros y una implantación de un sistema de ayudas a las familias con hijos en riesgo de pobreza o de exclusión. A continuación, la Unión Europea tiene un proyecto llamado Europa 2020 que también busca reducir el número de personas en riesgo de pobreza. Tiene como objetivo llegar a esta situación mediante la implantación de una economía inteligente, sostenible e integradora. La Caixa. En el proyecto de la Caixa han llegado a la conclusión de que la exclusión es un problema estructural. Entonces, lo que tienen previsto es reducir los factores que llevan a esta marginación. Por ejemplo, mejorando las relaciones laborales, sociales o familiares. Debemos olvidar, pero también debemos prestar atención a otros factores o otros ámbitos que tienen la misma importancia. También podemos extraer que todo comienza con una buena educación. Para esa buena educación se debe mejorar la motivación de los jóvenes. Con esto quiero decir que del grupo de edades con el que trabajamos, los más jóvenes sí que tenían una ilusión, una motivación, pero a medida que iba creciendo, esa ilusión y esa desmotivación y esa motivación se perdían. Por lo tanto, es esencial mantener esa motivación para que no se caiga en el problema del abandono escolar, que llevaría todavía a agravar más la situación. Y hasta aquí mi presentación.